Antes de la ¿Y las porciones? Creo que no sé. ¿Y por qué? Ya, perfecto. ¿Así todo núcleo? Sí. Entonces, vamos a ver algo de lo que está. ¿Delegado de aquí? Seguro que está grabando. Sí. Grabando Maraputo. Grabando y en vivo. Ah, sí, sí, con la mano. Para que el silencio lo sea. El horario que tenemos son hasta los miércoles, pero hay otro horario donde tenemos incluso los jueves. ¿Cómo? En bioquímica tenemos toda la semana. No, no, en la tarde. En la tarde bioquímica solamente los jueves. Y los miércoles en la tarde tenemos biofísica. Aquí está. Ya, a ver, jóvenes, vamos a empezar. Pero en otro horario porque he visto 3 horas. Todo lo hacía virtual. Tenemos un salón de teoría acá en la UPU. Enseñamos las universidades, pero no sé cómo hacer para que el proyecto la diapositiva. Entonces, vamos a empezar para no perder más tiempo. Primero solo la pizarra. Y después le voy a pasar las diapositivas al delegado para que se las haga llegar. Bueno, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, me imagino. O alguna forma para. Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces. Miren, vamos a ver. Tenemos el tema de nucleosomas y transcripción. El tema de transcripción es un poquito más largo, entonces vamos a resumir un poco por la parte de nucleosomas. Es algo súper básico, estructural más que nada. Y luego más detalles van a estar en la presentación que le voy a pasar al delegado. ¿Cuál es el nombre del delegado de este? ¿Tu nombre es Edward. Ya, perfecto. Yo le voy a pasar a Edward la FPX. ¿Sí? Ahí también. ¿Cómo se llama la clase? ¿Nuclear? Ya, perfecto. Entonces, miren, a ver. ¿Qué cosa es el nucleolo? Ustedes han leído algo ya de teoría, tienen conceptos previos en la clase de día de laboratorio, ustedes también han estado participando.
prácticamente esa misma sistema, ¿no? ¿Qué es el nucleolo? ¿Dónde está el nucleolo? Listo, súper básico, está dentro del núcleo. ¿Cuál será la función del nucleolo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es esa estructura? Nucleolo, ¿no? Sintetizar las unidades ribosomales. ARN ribosomal. Bueno, el ARN ribosomal, ¿dónde se sintetiza? ¿En el nucleolo? No. O sea, todo lo que es el ARN, ¿dónde se sintetiza? ¿Dónde? ¿Dónde se sintetiza el ARN? Claro, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La transcripción, ¿no? Pero por concepto previo, ¿dónde se sintetiza el ARN? Núcleo. El nucleolo está hecho de ARN. Pero ¿dónde se sintetiza el ARN? ¿Verdad? Como una copia del ADN. ¿No? Ahí está bien. Ustedes han visto el siglo pasado hasta ADN. Entonces, ¿qué cosa es la transcripción? Formación de ARN. Formación de ARN. ¿Verdad? A partir de ADN. Ahora, cuando se sintetiza el ARN a partir del ADN, entonces el ARN, pues hay de varios tipos, ¿no? Hay de varios tipos. Uno de ellos es el ARN mensajero. ¿Qué más? Los ribosomal. ¿Qué más? De transferencia, ¿verdad? Entonces, ya, el ARN ribosomal, que es lo que se copia del ADN, es lo que va a formar gran parte del nucleolo, ¿no? Y como función principal es que este ARN ribosomal se junte con proteínas y finalmente forme las subunidades ribosomales, ¿no? ¿Son iguales las unidades ribosomales en los eucariotas que en los procariotas? No. ¿Y qué se diferencia básicamente? La velocidad. Sí, la velocidad, el tamaño, ¿verdad? El tamaño molecular que se caracteriza por la velocidad de sedimentación, ¿no? Entonces se les llama como a los ribosomas procariotas, ¿cómo se les llama? 70S, ¿verdad? Está compuesto por dos unidades, ¿qué tipo? De 50 y 30S, ¿no? ¿Qué cosa es esa S? Es una unidad de sedimentación, ¿verdad? Con la que se va a caracterizar prácticamente el tamaño de estas macromoléculas. Ya, perfecto. Y en los eucariotas, 80S, ¿no? Que está compuesto por dos subunidades, una de 40 y otra, perdón, una de 40 y otra de 60S. No, es que la suma de estas unidades me va a dar, vamos a poner el peso molecular de las unidades mayores, no significa eso. Bueno, entonces, eso es en cuanto a las estructuras, ¿no? Una vez que los ribosomas ya se han sintetizado en el nucleolo, viene ahora entonces la fase de transcripción, ¿no? Que es prácticamente lo que vamos a ver ahora, la transcripción. A ver, la transcripción es la propia entonces de un segmento del ADN, ¿verdad? De un segmento de ADN, ¿no? Principalmente, ¿cómo se llama ese segmento de ADN del que vamos a sacar fotos? G. Entonces nosotros empezamos con el ADN, tenemos el ADN ahí, ¿verdad? Tenemos el ADN y vamos a empezar la transcripción. Listo. Tenemos el ADN, ¿no? El ADN es más largo, ¿verdad? Ahí sí. Ya, ¿para qué es la transcripción? Para hacer una copia del ADN. ¿Para qué vamos a hacer una copia del ADN? Para división de qué? De la célula. Ya, principalmente, ¿cuál es la función del ADN? Sintetizar proteínas, ¿verdad? Sintetizar proteínas. Entonces, ¿cuáles son a grandes pasos, a grandes rasgos, estas etapas de la síntesis de proteínas? Primero, ¿qué viene? La transcripción,
y luego la traducción. ¿Por qué el ADN no sale? ¿Dónde es que se da la transcripción? Ya. Dentro del núcleo, ¿verdad? Y la traducción, bueno, en el citoplasma. En mitocondrias, no sé los cromosomas están fuera, ¿verdad? Fuera del núcleo. Pero si hablamos del núcleo, hablamos de ¿qué tipo de células? Eucariotas. Y en los procariotas, ¿dónde sucede la transcripción? En el citoplasma. Y la traducción también. ¿No? Ese es uno de los factores, una de las razones por las que en los eucariotas, por ejemplo, la transcripción sucede primero y después sucede la traducción, porque suceden en compartimentos diferentes. Mientras que en los procariotas puede suceder al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, se está transcribiendo y a la misma se está traduciendo, porque sucede en el mismo sitio y en la misma direccionalidad. Vamos a ver qué es eso de la direccionalidad. Primero vamos a empezar. Como hablamos de eucariotas, sí vamos a hablar de eucariotas y luego vamos a hacer algunas diferencias con los procariotas. El núcleo, sí, como somos. ¿Ya? Bueno,
Jorge Sarcora se suscriba. ¿Escucha bien? Pero, hola, ahí en la televisión, que a veces se escucha bien. Ya, vamos a continuar. A ver, entonces, tenemos el ADN, ¿no? Vamos a ver primero cómo es en el caso de los eucariotas, y voy mencionando las diferencias con los procariotas. Ya, a ver, tenemos entonces, tenemos el ADN, ¿sí? Vamos a partir del ADN. A ver, vamos a iniciar la transcripción. La transcripción prácticamente va a tener tres pasos. ¿Sí? La primera que va a ser la iniciación, ¿sí? La primera etapa es la iniciación. La segunda etapa, que se llama la elongación, y la tercera etapa que va a ser la terminación. Cuando vean la traducción también van a ver tres etapas. Eso lo van a ver el jueves. Entonces, la primera etapa, la iniciación. La elongación y la terminación. Después de la terminación viene un proceso post-transcripcional. Eso lo van a ver mañana también con el profesor Solomon. Entonces, a ver, vamos a ver estas tres etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. ¿Cómo se da la iniciación? ¿No? Vamos a iniciar la transcripción. ¿Por qué se va a dar la transcripción? Porque necesitamos, ¿qué cosa? Sintetizar proteínas, ¿no? Vamos a fijarnos en ese objetivo principal. Vamos a sintetizar proteínas. ¿Para qué vamos a sintetizar proteínas? ¿Cuál es el objetivo de sintetizar proteínas? ¿Por qué son importantes las proteínas? Es que es importante para la célula y sus procesos. Ya, es estructural. Y procesos metabólicos, enzimas, ¿verdad? Prácticamente las proteínas, como la mayoría de enzimas, están formadas de proteínas, y estas enzimas son las que van a catalizar reacciones químicas, o sea, van a llevar a cabo el metabolismo. Todo nuestro cuerpo funciona, ¿por qué? Porque hay reacciones químicas que nos hacen funcionar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar en eso. Nosotros somos un conjunto de moléculas que interactúan entre sí mediante reacciones químicas. ¿Y quiénes son los que llevan a cabo esas reacciones químicas? Las enzimas. No hay otras, ¿sí? Entonces, el que gobierna las enzimas es prácticamente el que gobierna cómo va a funcionar nuestro cuerpo. Ahora, ¿quién gobierna las enzimas? Pues el ADN, porque es el que dice cómo se van a sintetizar las proteínas. Y dentro de este grupo de las proteínas están las enzimas. Esa es la importancia del ADN, ¿no? Él es el que va a determinar qué enzimas se van a fabricar en qué momento, y simplemente las enzimas, una vez que se fabrican, trabajan, así solitas. ¿Sí? Solitas trabajan. Entonces, si yo pongo una enzima que va a catalizar una cierta reacción, pues esa enzima está en ese lugar y cataliza la reacción. Y como cataliza esa reacción, se van a dar como consecuencia pues, la formación de otros productos, o vamos a poner el inicio de una ruta metabólica, etc. Todo está en función de que alguna enzima se active o se desactive, ¿sí? De que alguna enzima ya esté trabajando en el sitio que debe de estar. ¿Quién gobierna eso entonces? Pues el ADN, ¿sí? O sea, en el momento que se necesita una enzima, vamos a poner que una región del ADN se va a activar y va a fabricar esa enzima que se requiere para trabajar. Si esa región del ADN no se activa así, pues no se fabrica la enzima y comienza a fallar todo un proceso metabólico, ¿no? Porque esa enzima tenía una función. Si no la realiza, entonces ya comienza a haber problemas, ¿verdad? Que pueden derivar en una enfermedad. Entonces, de ahí viene la importancia que ustedes entiendan ese proceso. La iniciación es muy importante. Prácticamente la elongación y la terminación es algo que se da, nada más, ¿sí? Se va a dar. Lo que determina todo es la iniciación, porque ahí es cuando se tiene que decidir qué enzima es la que se va a requerir en qué momento. Entonces, del ADN, ¿qué cosa tiene el ADN? Es un conjunto de qué? Ya, de nucleótidos, ¿verdad? Nucleótidos. Y cada nucleótido ustedes ya entienden de forma general que al final pues, tiene su momento clave en la traducción, ¿no? ¿Por qué? Porque cada 3 nucleótidos van a traer un codón, el cual va a traer un aminoácido, ¿verdad? Que es una pequeña parte de las proteínas.
¿verdad? Proteína conjunto de aminoácidos. Bueno, entonces, nosotros tenemos que, vamos a tener el ADN con ciertos nucleótidos, ¿verdad? Ciertos nucleótidos. ¿Conocen el nombre de algunos nucleótidos? Sí, de todos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ya, ATP, pero de los que conforman el ADN. Ya, tenemos guanina, Guanina, adenina, timina y citosina. Timina. ¿Uracilo? No, ¿verdad? Está diferente. En el ADN solamente tenemos estos cuatro bases nitrogenadas, estos cuatro tipos de nucleótidos. Perfecto. Y están complementarios, ¿verdad? ¿Cuál se le complementa a la guanina? Citosina. A la citosina, Guanina. a la adenina, Timina. y a la timina, Adenina. la adenina. Perfecto, ¿no? Están complementarios. Bueno, entonces eso trae una información, ¿verdad? Ahora, para poder sintetizar un aminoácido, ustedes saben que cada 3 al final me va a traer un codón, el cual me va a traer un aminoácido, ¿verdad? Un aminoácido. Se representa como A. Cada 3 me va a traer otro aminoácido. La idea es que esta secuencia me forme la secuencia de qué aminoácidos van a estar unidos para formar luego una proteína, entre ellas una enzima, ¿verdad? Una posible enzima. Ya, perfecto, listo. Entonces, pero todo el ADN tiene un montón de información y toda la información no es para una proteína. ¿Cuántas proteínas aproximadamente puede sintetizar el cuerpo humano? ¿Cuántas? ¿Muchas? ¿100? ¿Cuántas? Cerca de 100.000. Infinito. Cerca de 100.000, ¿verdad? Entonces, por cada proteína, o sea, todo el ADN va a tener información para sintetizar las proteínas, pero por cada segmento va a ser una proteína determinada, ¿no? O sea, una enzima determinada. ¿El nombre de alguna enzima? Catalasa. Vamos a poner la catalasa. ¿Para qué sirve la catalasa? Para el peróxido en agua. Ya, perfecto, bien. Entonces, imagínense, nosotros necesitamos ahorita esa enzima, ¿no? Nuestro proceso metabólico requiere ahorita esa enzima. Y para catalizar esa enzima se requiere una secuencia de aminoácidos que está solamente en esta región del ADN. ¿Sí? Perfecto, eso lo vamos a llamar gen. ¿Sí? Eso será un gen. La región del ADN, eso ya lo vieron en el otro, ¿no? No, ya, la región del ADN que tiene la información para sintetizar una proteína. ¿Sí? Nada más, una sola proteína. Entonces cada gen sirve para sintetizar una proteína. Entonces vamos a llamar a esto un gen. A ver, si nosotros podemos sintetizar aproximadamente 100.000 proteínas, entonces ¿cuántos genes deberíamos tener? 100.000, ¿verdad? Porque les he dicho que un gen es para una proteína, ¿no? Entonces deberíamos tener aproximadamente 100.000 genes, pero no tenemos 100.000 genes, tenemos algo de 20.000 nada más, 19.000 y algo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Ya el jueves van a ver que en el procesamiento post-transcripcional hay un proceso que se llama el splicing alternativo. ¿Sí? Y ese splicing alternativo es el que me explica cómo a partir de menos genes se puede sintetizar más proteínas. ¿Sí? Eso es algo que pasa en los eucariotas, nada más. En los procariotas no pasa eso. O sea, si en los procariotas hay 50.000 genes, puede sintetizar 50.000 proteínas. ¿Sí? Está limitado de esa forma. En el caso de los eucariotas no. ¿Ya? A ver, entonces, sabemos que una cierta región del ADN es el que tiene la información para una proteína. En nuestro ejemplo, para la catalasa. Y entonces se va a dar inicio a este proceso. Necesitamos sintetizarlo. Vamos a empezar con la iniciación. El que va a iniciar todo prácticamente es una enzima llamada la ARN polimerasa, ¿no? Entonces vamos a ver acá nuestros actores principales, la ARN polimerasa. Y tenemos de 3 tipos. Tipo 1, tipo 2
tipo 3. Cada tipo, pues vamos a poner, funciona en determinados tipos de genes. Entonces, la ARN polimerasa 1 será para algunos tipos de genes, la 2 para otros tipos de genes, la 3 para otro tipo de genes. Pero ahí va. La cosa es que tenemos a la ARN polimerasa es el que va a empezar este proceso de iniciación, ¿no? Ahora, la ARN polimerasa es una enzima, ¿sí? Un conjunto de proteínas que se va a fijar sobre el ADN, ¿verdad? Se va a fijar sobre el ADN justo donde empieza el gen, ¿no? Ahora, en el caso de los procariotes, es la ARN polimerasa la que va a iniciar todo, pero en el caso de los eucariotes no exactamente. Nosotros tenemos otras proteínas anexas que son las que se encargan de coger a la ARN polimerasa, y fijarla en este sitio del ADN que es el que va a iniciar todo. ¿Cómo se llamará el sitio del ARN que va a iniciar todo? Se llama promotor. Promotor se le llama ¿qué cosa? A la región del ADN que es donde se va a fijar la ARN polimerasa. ¿Sí? Promotor. ¿Ese promotor es transcrito? No, no es transcrito, solamente sirve como referencia dónde es que inicia el gen. ¿Sí? ¿Dónde es que va a iniciar el gen? Claro está que para eso, para que la ARN polimerasa se fije en el ADN, la ARN polimerasa obviamente tiene que estar hecha de bases nitrogenadas para que se pueda unir al ADN que también está hecho de bases nitrogenadas, ¿verdad? Claro. Entonces, el sitio del ADN donde se va a fijar la ARN polimerasa para dar inicio a la transcripción de un gen se llama promotor. En el caso de los procariotas, la ARN polimerasa se fija solo. En el caso de los eucariotas, o sea, nosotros, no sucede eso, sino nosotros tenemos primero proteínas que se encargan de coger a la ARN polimerasa y llevarla hasta el promotor, ¿sí? A esas proteínas se les llaman factores de transcripción. Proteínas auxiliares, pero más conocidos son como factores de transcripción. Más adelante, cuando ustedes vayan viendo cómo se dan algunos procesos metabólicos, cómo es que la célula funciona, entonces van a ver, le van a explicar cómo es que viene, por ejemplo, una señal, ¿sí? Una señal, la señal interactúa con una célula, ¿sí? Específicamente con una estructura que se llama receptor. ¿Sí han escuchado eso? Receptor, ¿no? En la membrana celular hay receptores, que son estructuras también formadas de proteínas, lípidos, carbohidratos. Y estos receptores, cuando viene una señal, ahora vamos a ver qué cosa es una señal química, ¿sí? Viene una señal, una molécula, esa molécula interactúa con el receptor, y como todos son reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo, esa interacción entre la molécula y el receptor va a generar, pues, una reacción química también, ¿sí? Una reacción química que principalmente en el caso de los receptores no es tanto una reacción química, sino un cambio conformacional. ¿Qué cosa es un cambio conformacional? Es por decir, imagínense, todas estas personas son un receptor, ¿sí? Están formadas de diferentes moléculas, ¿sí? Con diferentes cargas, positivo, negativo, y están reordenadas de esa forma, ¿no? De repente vengo yo y pongo aquí una carga positiva, y vamos a ver que ella también es una carga positiva. Pongo una carga positiva, ¿qué voy a ocasionar? Una atracción o una repulsión. Una repulsión, entonces ella se va a ir hacia atrás, ¿verdad? Se va a ir hacia atrás, pero el irse hacia atrás va a generar que esas dos personas que también tienen carga generen un cambio, y eso va a generar una reacción en cadena hasta la última persona que va a tener que moverse. O sea, pues va a generar un movimiento. A eso se le llama un cambio conformacional, ¿sí? La estructura de este receptor ha cambiado por acción de la señal, ¿no? La señal o ligando también se llama. La señal. Entonces, ese es un cambio conformacional y al final va a generar que el compañero del fondo se mueva. Generalmente vamos a ver que en los receptores, vamos a poner que a mitad de este receptor está la membrana celular. Esto es la parte que está hacia afuera y de la mitad hacia allá está hacia adentro, ¿no? La región intracelular. Entonces, yo vengo, genero un cambio conformacional y al final en la parte interna de la célula se genera un movimiento, el cual va a generar otra serie de cambios dentro de la célula, ¿no? Y así es como todo en cadena va generando un cambio. ¿Tienen dudas hasta ahí? Pregunten. El tema está que generalmente cuando nosotros vamos a estimular la transcripción, ¿sí?
En el caso de los eucariotas, el cambio que se va a generar al final de todas estas reacciones en cadena es la liberación de factores de transcripción, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean a la parte de receptores, que son los últimos temas de este curso, vamos a ver receptores catalíticos, receptores de esteroides, y en estos cuando aborden estos temas van a ver, ¿no? Les van a enseñar cómo genera un ligando, genera un campo conformacional, y el campo conformacional luego estimula otra molécula, luego otra molécula, ahí se van a poner los nombres de todas las moléculas que están implicadas en eso, en ese campo conformacional, y al final, cuando vean esas clases van a terminar, o sea, la explicación de todo el proceso bioquímico que se da, termina diciéndoles de que al final la última molécula de reacción en cadena llega hasta el núcleo y estimula la liberación de factores de transcripción. Y ahí acaba la clase, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen que enlazar eso con lo que estamos viendo ahorita. Los factores de transcripción, luego, ¿qué es lo que hacen? Luego hacen que la ARN polimerasa se fije el promotor y dé inicio a la transcripción. Y luego ya todo se conoce, ¿no? La transcripción y luego termina en la síntesis de una proteína, de una enzima y que se inicia el proceso metabólico. En el caso de la división celular, que se sinteticen todas las proteínas y enzimas necesarias para hacer la mitosis, ¿verdad? Entonces, en el caso del cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Sí pasa por algo? Los factores de transcripción es en el caso de las eucariotas, ¿verdad? Sí, en el caso de las eucariotas. En el caso del cáncer, por ejemplo, el cáncer, ¿no?, se caracteriza por qué. ¿Entienden? Por el cáncer. Células asesinas. ¿Cuál? Sí, hay un error en todo este proceso que al final lo que hacen es descontrolan, o sea, se descontrolan los factores de transcripción. Si se comienzan a producir un montón de factores de transcripción, no hay un control, no hay una regulación de factores de transcripción. ¿Sí? Entonces basta que se liberen los factores de transcripción, se fijan a la ARN polimerasa y empieza la transcripción. Y de ello prácticamente nada lo para, ¿no? Es como una máquina, ¿no? Nada lo para, comienza a producir proteínas y se comienzan a sintetizar células, y comienza a haber un crecimiento descontrolado de tejidos, ¿no? Que no era necesario. Eso es principalmente el caso. Entonces, ¿por qué se descontrolan estos factores de transcripción, ¿no? Generalmente los estudios o los fármacos que se están elaborando para poder atacar al cáncer se basan en eso, ¿no? En mejorar la regulación de estos factores de transcripción. La importancia de estos factores en nuestro tiempo. Entonces, estos factores, ¿qué es lo que hacen? Hacen que la ARN polimerasa se fije en el promotor, ¿sí? Y principalmente en un sitio que se llama el sitio de iniciación, que es pues una base nitrogenada. Ahora, a ese sitio de iniciación se le conoce como el número 1, que es el último número, lo voy a hacer acá más grande. Esta parte la voy a hacer más grande. Entonces tenemos ahí el ADN. Y vamos a poner que aquí es el sitio de iniciación, el sitio MASUR. El sitio MASUR. Es decir, a partir de esta base nitrogenada, a partir de este nucleótido, es donde ya va a empezar a transcribirse, ¿sí? Se va a empezar a copiar. Después tenemos el sitio más 2, el sitio más 3, el sitio más 4 y así, ¿verdad? Y antes de ese sitio de iniciación tenemos el 0, y el menos 1, el menos 2, el menos 3. ¿Sí? El menos 4, el menos 5 y así sucesivamente. Se le pone números para poder identificar mejor dónde es exactamente que la ARN polimerasa se va a fijar. ¿Sí? Porque hay algunos nucleótidos que son conocidos donde se va a fijar la ARN polimerasa. Por ejemplo, tenemos el sitio menos 10 y el sitio menos 35, si no me equivoco, que son donde se va a fijar la ARN polimerasa en el caso de los procariotas. En el caso de los procariotas, estos dos sitios generalmente sirven de guía para que la ARN polimerasa se fije. Pero en el caso de procariotas, entonces, eso también sirve para que la ARN polimerasa se fije en un sitio adecuado, o sea, no se fije, por ejemplo, al revés, sino se fije en una dirección. Le dije antes direccionalidad. ¿Qué cosa es direccionalidad? Direccionalidad es
un término que se utiliza en las moléculas, que sus extremos son diferentes. ¿Sí? Sus extremos son diferentes. Por ejemplo, en las proteínas, los extremos de las proteínas son iguales o diferentes. No sé, profe, no sé, depende de qué aminoácido lo formen, ¿no? Imagínense que es el mismo aminoácido. El nombre de un aminoácido. Lisina, lisina. Entonces, si tenemos lisina en un extremo y lisina en el otro extremo, ¿sus extremos serán iguales o diferentes? Iguales. Deberían ser iguales, ¿no? Porque es el mismo aminoácido. Pero son diferentes, ¿no? Entonces, son diferentes, nosotros hablamos que las proteínas tienen una direccionalidad. No entiendo, profesor, por qué son diferentes si están en el mismo aminoácido. A ver, ¿por qué? En las proteínas nosotros tenemos un extremo que se conoce como extremo amino terminal y el otro extremo es el extremo carboxilo terminal, ¿verdad? Porque los aminoácidos de por sí no son iguales los extremos. Uno es un extremo amino y el otro es un extremo ácido. ¿Sí han llevado esta clase de proteína? Ya. Entonces son extremos diferentes. Uno se conoce como el extremo N, es el extremo amino, y el otro es el extremo C, es el extremo carboxilo. Entonces, si nosotros tenemos que los aminoácidos son diferentes, ¿no? Tenemos un extremo NH2, que es el extremo amino, de ahí viene el carbono alfa, de ahí viene el grupo carboxilo, ¿sí? Que este es un aminoácido, y luego aquí se va a unir otro aminoácido, ¿verdad? ¿Cómo se llama este enlace? Peptídico, ¿no? El enlace peptídico es el que se va a formar entre ellos dos, formando un grupo amino. Pero aquí lo importante es que por más que se unan varios aminoácidos diferentes, creo que hace o identifica un aminoácido lo que se une a este carbono, ¿no? El grupo R, ¿verdad? Vamos a poner que es el mismo grupo R, es el mismo aminoácido. Pero sin embargo sus extremos son diferentes, ¿verdad? Sus extremos son diferentes, el extremo N, el extremo C. Entonces, como son diferentes, nosotros hablamos de direccionalidad. Direccionalidad. En el caso del ADN y el ARN, que es una copia del ADN, también hay direccionalidad, sus extremos no son iguales. A ver, ¿por qué? ¿Cómo estarán formados un nucleótido? ¿Qué tenemos? El grupo fosfato. ¿A dónde se une el grupo fosfato? A una pentosa. Ya, algo así. El grupo fosfato, que yo representamos con esa P, ¿verdad? Ya, ahí, más o menos algo así, ¿no? No, ese es el azúcar. Esa es la pentosa, ¿no? ¿Y qué más tenemos por ahí? La base nitrogenada, ¿dónde la ponemos? Al costado, ¿Acá? ahí, sí. Ya, la base nitrogenada. ¿Y qué pasa? Y ¿No? Sí. A ver. Si se graba la configuración. Buscar un motivo de nada, ¿ya? No, maldito. Después de los clases de la ¿te gustan las clases de la tarde? Yo lo vi. El viernes no voy a hablar. El próximo año llevaremos en la tarde. Somos de carrera. Ya lo revisé ya. ¿Sabes cuál es revisar? ¿Sabes cómo revisarlo? ¿Hasta cuándo llevaremos? Hasta segundo año, segundo ciclo. Mira, su portal, de la carrera. Plan académico. Lo que es el tercer ciclo, tenemos todavía cultura física, desarrollo integral. No, bueno, esta es de la carrera, Sí, es de la carrera. Porque aquí llevamos desarrollo integral 2, desarrollo integral 3, desarrollo integral 4, hasta el 6 llevamos. Bueno, Ya, una base esto creo que nitrogenada es es de relleno, principalmente de esa ¿no? forma. Sí, principalmente de esa forma. Solo de cultura física. Segundo año. Segundo año. A ver. No creo que dure mi batería.
Ya, entonces, miren, más o menos, esa es la forma de una base nitrogenada de un nucleótido. O sea, el azúcar, la pentosa, la base nitrogenada y el grupo fosfato. Pero aquí, para entender bien esta parte, es necesario ver un poco más la estructura química. La estructura química está formada por una pentosa en el cual al carbono número 1, ¿sí? Al carbono número 1 se le une la base nitrogenada. Al carbono número 2 se le une un grupo hidroxilo. Al grupo número 3, otro grupo hidroxilo. Y al grupo número 4, pues, se le une otro carbono, al carbono 5, y a ese carbono 5 se le une el grupo fosfato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esto se va a unir, esto se va a unir con otro nucleótido, vamos a poner ahí. Así. Así. Ellos dos van a formar un enlace. ¿Qué tipo de enlace forman? Fosfodiéster. Sí. ¿Ya? Perfecto. Sí, ahí está. Perfecto. Entonces ahí se va formando el ADN, ¿verdad? ¿Qué será eso? ¿ADN o ARN? ADN. ¿O se puede diferenciar o no? Es ADN, porque hay dos bases nitrogenadas. ¿Por qué? Hay dos bases nitrogenadas. No, es ARN. No, es lo que ARN. No, sino que son dos bases nitrogenadas en los lados. Por dos bases nitrogenadas, no, pero puede ser cualquiera. Por la base nitrogenada puede ser cualquiera. ARN. Acá me determina si es ADN o ARN, es esto. El H, sí. ¿Qué es? ARN. ARN. No, ARN, porque si fuera ADN no tuviera H. Y por eso sería desoxi. Desoxi. Ah, sí, es cierto. Luego. Es un desoxidado. No importa cuánto crezca, sus extremos son iguales. Vamos a ver los extremos. No. No son iguales. ¿Este en qué carbono está? 3. 3. Y por eso se llama 3'. ¿Sí? Y este 5. y este es el extremo 5'. Es así. Direccionalidad con el ADN. ¿Sí? Extremo 3'. Sí. Hay direccionalidad. La transcripción, ¿en qué direccionalidad ocurre? 3 a 5, 3. Ya, si este es el ADN, este será el extremo 3' y este será el extremo 5'. ¿Verdad? En el caso de la otra hebra del ADN, vamos a poner que vamos a copiar esta hebra, esta no. En el caso de esta hebra, ¿cuál será? 3. Pero vamos a copiar esta, la que es de 3 a 5'. ¿Sí? Vamos a copiar. Ya, entonces si vamos a copiar, la RN polimerasa se fija en el promotor, ¿sí? Se fija en el promotor, si es pues una eucariota, necesitamos los factores de transcripción para que se fije en el promotor, y luego viene entonces ya la elongación. ¿Sí? La iniciación prácticamente es eso. ¿Sí? Una cosa más que en el caso de las eucariotas, en el caso de las procariotas les dije que principalmente tenemos estos dos sitios que funcionan como acoplamiento, ¿no? En el caso de los eucariotas principalmente se da cuando nosotros tenemos varios nucleótidos timina-adenina. Timina-adenina. Donde haya eso principalmente funciona como un ciclo de acoplamiento de la ARN polimerasa al ADN, ¿sí? O sea, como promotor. ¿Por qué? Se les conoce como las cajas Tata. Cajas Tata. Porque son principalmente timinas y adeninas juntas. Nosotros vamos a ver que en el ADN, en el ARN, todo esto, cuando veamos enlaces timina-adenina, a diferencia de los enlaces citosina-guanina, los timina y adenina, también hay una diferencia química en ellos. ¿Cuál será la diferencia química? ¿Cómo se une una base nitrogenada con otra? Perfecto, puentes de hidrógeno. ¿Sí? Puentes de hidrógeno. ¿Qué son puentes de hidrógeno? ¿Son enlaces? No son enlaces. Son fuerzas. Son fuerzas intermoleculares.
que son enlaces químicos, son fuerzas intermoleculares que se dan entre ¿qué? Entre dos dipolos, uno de ellos hidrógeno y el otro flúor, oxígeno, nitrógeno, ¿verdad? Solamente en química. Han pasado química, ¿verdad? Apenas. El tema está que de adenina y timina hay dos puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno. Y entre citosina y guanina hay tres. Esa diferencia hace ¿qué cosa? Que sea más fácil romper ¿qué cosa? Que sea más fácil romper esto. ¿No? Esto es más difícil, porque es fuerte, más fuerzas intermoleculares. Entonces, como es más fácil romper la timina y la adenina, pues la ARN polimerasa escoge entrar por aquí, porque va a romper esos enlaces. Si hay timina arriba hay adenina, ¿no? Si hay adenina arriba habrá timina. Entonces, esos enlaces son más fáciles de romper y es por eso que ahí escoge hacer su burbuja transcripcional, así se llama, ¿no? Burbuja transcripcional, porque es ahí donde se va a meter la ARN polimerasa. Va a ser esto, va a ser una burbuja, ¿no? Lo va a romper fácilmente, se va a filtrar en el promotor y luego va a comenzar a iniciar. Va a comenzar a iniciar la transcripción. La transcripción la inicia acá, no la inicia acá, la va a iniciar acá, el cuerpo, ¿no? En el sitio más sur. Va a explorar eso, pero a partir de acá va a iniciar la transcripción. Muy bien, entonces luego se da la elongación. ¿Qué es lo que pasa en la elongación? Vienen nucleótidos que están, ¿verdad? Ahorita hay nucleótidos. Módulos nucleótidos y lo va complementando, ¿verdad? Bueno. Yo he dicho que el sitio lo tenemos acá, entonces se entiende que cuando la ARN polimerasa llega aquí, esos nucleótidos los va a comenzar a adicionar aquí. Se va formando acá enlaces. Perfecto, y se va uniendo. La ARN polimerasa comienza a avanzar. ¿En qué sentido? En el sentido de 3' a 5', para el ADN. Pero como esto es complementario, entonces el ARN se forma en el sentido contrario, ¿no? Se forma en el sentido de 5' a 3'. El ARN, ¿verdad? El ARN se forma en ese sentido, de 5' a 3'. Entonces que se unen los nucleótidos, ¿a qué extremo se unen? ¿Al extremo 5' o al extremo 3'? Al 3'. A ver, los nucleótidos, ¿a qué extremo se unen? Siempre. ¿Al extremo 5' o 3'? 3 y 5. Al 3, ¿verdad? Porque se va formando en esta dirección, ¿verdad? Entonces siempre se van a unir al extremo 3'. O sea, se une y este será el nuevo extremo 3'. Se une otro y este será el nuevo extremo 3'. ¿Sí? Al 5' no. Este fue el que inició todo. Siempre se va a unir para el extremo 3'. ¿Verdad? La traducción, ¿en qué sentido se genera? ¿Saben? ¿En qué extremo? De 5 a 3. O sea, ¿quién va a traducirlos? El grupo 4. Ribosomas, ¿no? Los ribosomas son los que van a traducir, ¿verdad? Ahora, los ribosomas, ¿qué cosa van a traducir? La ARN mensajero. Este de acá, ¿verdad? ¿A dónde se une el ribosoma? ¿Se une por este extremo o se une por este extremo 3'? Por eso. ¿Por 5 o por 3? Por el 5. ¿Por qué extremo se une? Por 4. La traducción, o sea, la transcripción, ¿en qué sentido se da? De 3 a 5 en el ADN. Pero si pregunto, ¿el ARN en qué sentido se da? De 5 a 3. La traducción, ¿en qué sentido se da? La traducción, Traducción, 5-3. La traducción, ¿en qué sentido se da? 5-3 en la sería 3-5. Pero a lo mejor no sabe, ¿no? No, la traducción. Pues traducción de ADN sería 3-5, pero de ARN. Es igual que la transcripción, recuerda que es igual. ¿Sí? O sea, el ARN se sintetiza de 5 a 3. La traducción también se va a dar de 5
a 3 sobre el ARN mensajero. O sea, el ribosoma a dónde se une. A este extremo 5 o al extremo 3. El ribosoma a dónde se une. Al extremo 5. Porque va a ir en esta dirección. ¿Sí? Así va a ir sintetizando la proteína. No al revés. Va a ir del extremo 5 al extremo 3. Entonces, la diferencia con los procariotas. Si aquí ya se está sintetizando, ¿verdad? ¿Cuál es el extremo que ya está definido? ¿El extremo 5' o el extremo 3'? Vamos a pensar que estamos en medio de la transcripción. El extremo 5 ya está definido. Este no va a aumentar, ¿verdad? Este sí va a seguir aumentando hasta que acabe la transcripción. Este ya no, este ya está. Entonces, como ya está, y como por este extremo que va a iniciar la traducción podría darse ya. O sea, a la vez que esto se está saliendo, ¿verdad? Se está despegando este extremo, se está despegando. ¿Qué podría venir el ribosoma y empezar a traducirlo para ganar tiempo? ¿En qué célula? ¿En qué célula? Ah, perfecto. ¿En qué célula? En los procariotas, ¿verdad? En los procariotas, sí. ¿Por qué no se conectan, no? Porque fuera del núcleo. Porque se dan compartimentos distintos. Esa es una razón. Y otra razón es porque el ARN, una vez sintetizado, todavía pasa un proceso post-transcripcional. O sea, después de esas 3 etapas viene un proceso post-transcripcional antes de salir del núcleo, ¿sí? O sea, un proceso de edición. Hay una edición del ARN mensajero, así tal cual no sale. Hay intrones y exones. ¿Bien escuchado eso? Sí. ¿Qué es lo que sirve? ¿Los intrones o los exones? Los intrones o los exones, ¿qué sirven? ¿Ah? ¿Qué siguen? ¿Intrones o extrones? Claro, o sea, el ARN mensajero cuando se sintetiza, ¿todo esto sirve para hacer un gen? No, solamente algunos segmentos. ¿Sí? Algunos segmentos nada más sirven para hacer un gen. Que se llaman como intrones o exones. ¿Qué es lo que sirve? ¿Los intrones o los exones? No sé. Ya eso lo van a ver después. Por eso lo haré mañana. Mañana es el tema de proceso post-transcripcional. Ahí van a ver eso. Ya, a ver. ¿Qué sirve? ¿Los intrones sirven? ¿Y los exones? ¿Ah? ¿Exones? Porque tiene que salir. Voy a aprovechar con internet. Los exones se van. Ahora bien, para que entiendan esto, vamos a ver que no es un exón. Este es un intrón. Exón, exón. Exón 1, exón 2, exón 3. Los exones son los lugares donde se va a copiar para las enzimas, ¿no? Realmente el ARN mensajero tiene la forma. A ver, jóvenes. El ARN mensajero, los exones. ¿Tiene forma el ARN mensajero? Los extrones. Exones o extrones. A ver. Exones. Los exones son los que van a formar el ARN mensajero. O sea, el ARN mensajero va a estar formado al final así. Por exón 1, exón 2, exón 3. Pero para que estén juntos estas secuencias, necesitamos que los intrones se vayan. ¿No? Se vayan. Entonces, ¿para qué hay intrones? ¿Por qué no se sintetizó de frente a esta secuencia? Acá hay un proceso de edición. Tenemos que hay enzimas, ¿no? Los espliosomas que se encargan de cortar acá, y luego los unen. Espliosomas. Los unen. Acá también. ¿Los qué? ¿Perdón? Espliosomas. Espliosomas. No, eso lo van a ver después.
No suelen. Son los que tiran Y entonces esto va a sintetizar ¿qué cosa? ¿Qué sintetiza esto? ADN mensajero. No, este es el ADN mensajero. ¿Qué va a sintetizar? Una proteína, ¿verdad? Una proteína, ¿qué proteína? La proteína, no sé, A. La proteína A está formada por el exón 1, 2 y 3. Pero ¿qué pasa si más bien el esplesiosoma junta el exón 1 con el exón 3 de frente? Y a partir de esta secuencia me forma el ARN mensajero que estará formado por exón 1 y exón 3. Esto, con esto, ¿cuál es la diferencia? Sintetiza una proteína pero más pequeña, pero va a ser otra. ¿Verdad? Claro, va a ser más pequeña que esta, pero va a ser otra. Ahora este es el ejemplo porque yo les he hecho con 3 exones. Pero si tuviéramos 10, 15 exones, la posibilidad de combinaciones, ¿cuántos serían? Mucho, ¿no? Ánimo matemático. Número combinatorio. Mucho, nada más. Mucho, ya. Esto explica por qué de un solo gen se puede sintetizar varias proteínas. Porque nosotros tenemos como 19.000 genes y sintetizamos más de 100.000 proteínas. ¿Cómo se llama este proceso? Este es el splicing. Este es el splicing. Y el hacer varias combinaciones es el splicing alternativo. splicing. Esplesiosoma. Splicing, profesor, ¿cómo se escribe? Splicing. ¿Con ese? Sí. O bueno, splicing en inglés. ¿No? En español se le conoce como empalme. Vale. No, corta. ¿Sí está bien? Sí. Empalme. Entre paréntesis, empalme. Ya eso ya lo dije porque no Después estadística. Computación. ¿Hasta ahí dudas? Claro. ¿Te gusta ser médico? Ya. Jóvenes, terminamos. Estadística me Y vamos a dicen que la sede del cómputo. la terminación. Después es esto. Y también. Dicen que va a ser ahí. Va a decir algo. Llegamos a la terminación. Eso va a ser para Bata cuando vuelvas. Después va a ser en la sala de computación. ¿Vamos a hacer examen? A ti sí. Mira cuánto escribo yo. Mira cuánto escribo. Y empalme alternativo. Ya no es alternativo, sino empalme. Es igual. Entonces se da la elongación hasta que finalmente vamos a llegar al sitio de terminación. Y hasta ahí nada más transcribe, hasta ahí nada más en la enzima. ¿Verdad? No, la traducción, No, está la traducción es un proceso de edición, que es el proceso post-transcripcional. excepcional. Ahorita seguimos en la transcripción. O sea, el una parte de claro. Tenía 5 personas encerradas.
terminamos con la terminación. Tiene 97,7% de vistas. ¿Cómo sabe, a ver, jóvenes, cómo sabe la RNA polimerasa que hasta ahí nomás? O sea, hasta ahí nomás, pues no va a ser un proteína. Hasta ahí nomás. El gen es hasta acá nada más. Hasta acá es el gen. ¿Sí? Hasta ahí nada más. Hasta ahí tiene que ser el ARN mensajero. ¿Cómo sabe el ARN polimerasa que ya hasta ahí nada más sigue tranquilo? Claro, debe haber señales, ¿verdad? Debe haber señales. Ya, a ver, esa señal, ¿en qué consistirá? Miren, ahí hay diferencia también en los procariotas y los eucariotas. En los procariotas hay principalmente dos sistemas. Uno que se llama el sistema Rho dependiente y el sistema Rho independiente. En los procariotas. Tenemos el factor RHO dependiente y el factor RHO independiente. O sea, son dos formas de acabar la terminación en procariotas. Y en los eucariotas tenemos una secuencia, que es la señal de poliadenilación. ¿Sí? La señal de poliadenilación. Poliadenilación. Ah, ya, estimulación. A ver, este acompáñame. Poli. De ni poliadenilación. Ahí está, muy chido. ¿Cómo es esto de prodependiente? ¿Qué es lo que pasa en las bacterias, en los procariotas? ¿Qué pasa? Bueno, ese RH es una proteína. ¿Sí? Es una proteína que lo que hace es lo siguiente. Vamos a dibujar un poquito más largo esto para seguir la secuencia. Vamos a dibujar a la ARN polimerasa. ¿Sí? La ARN polimerasa. Procariota, estamos viendo procariota, ¿no? Y bueno, vamos a dibujar al ARN mensajero. El ARN mensajero está así sintetizándose, ¿verdad? ¿Qué extremo es este? 5', y aquí se está sintetizando el 3', ¿verdad? Y ya está saliendo. ¿Se entiende que mientras está saliendo, quién se está uniendo ahí? El procariota. Ah. B5' 3'. No. ¿Qué pico? Pero... 5'. Está saliendo el ARN mensajero en los procariotas. ¿Quién ya se está uniendo? ¿Dos? ¿ARN polimerasa? No, esto es para la replicación. Ves que salen ARN, los ribosomas y eso, a todos, la densidad.
va quedando de 5 primates. Ya, a ver, jóvenes, ya acabamos. Examen. Eucariotas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Así, rapidísimo. El factor Rho es una proteína que se une, vamos a poner que se une aquí al extremo 5', sí, se une y comienza a subir. Comienza a recorrerlo, como si fuera una R polimerasa, comienza a recorrerlo. Comienza a recorrerlo, y el objetivo es que simplemente, cuando llegue a la R polimerasa la desencaja. Nada más. ¿Sí? Eso sí funciona. Viene y como que la empuja. Y se acabó. ¿Cómo termina la transcripción? Le empuja a la polimerasa. ¿Quién empuja? Este factor Rho. Si viene, la desencaja, la empuja y se terminó la transcripción. ¿Y cómo es esta independiente? Bueno, en la independiente lo que pasa es que se va a formar una horquilla. O sea, y aquí no hay este factor Rho, no hay. Pero simplemente comienza a haber una secuencia de varias citocinas y guaninas, ¿no? Así, citocinas y guaninas, ¿no? Comienza a haber una secuencia y entre ellos comienzan a unirse, ¿no? Pues son bases complementarias, pero se unen entre ellos y forman una horquilla. Citocina, guanina, citocina. Forma una horquilla muy estable porque es entre citocinas y guaninas y sus fuerzas son más intensas, ¿verdad? Y ahí no por qué. Y esa horquilla es la que forma prácticamente como un nudo que evita que la RNA polimerasa pueda seguir avanzando. O sea, se forma un nudo prácticamente. ¿Por qué se forma un nudo? Porque se encuentran varias citocinas con guaninas, se enlazan, forman una horquilla, un nudo, y eso hace que se detenga la RNA polimerasa y se detenga la transcripción, ¿no? Es la forma en la que termina la transcripción de procariotas. ¿La horquilla de qué era, perdón? Horquilla, una horquilla nada más. Una horquilla que se forma por unión de citocinas con guaninas. ¿Sí? Y eso forma un nudo que de repente jala, ¿no? Evita que siga avanzando la RNA polimerasa y se desencaja y se cae. Y en el caso de los eucariotas, nosotros tenemos una señal de poliadenilación que simplemente consiste en varias adeninas juntas. Cuando se da generalmente esta señal, entonces hay una proteína que reconoce esto, una enzima que reconoce esto y corta el ARN mensajero. Si corta el ARN mensajero, entonces ya el ARN mensajero sale. Pero la ARN polimerasa todavía sigue transcribiendo. ¿Sí? ¿Por qué no se sabe? En eucariotas, ¿no? Sigue transcribiendo por unos pares de bases más y de ahí recién termina. Entonces es como que venía a velocidad. Corta el ARN mensajero, pero el ARN todavía sigue. Sigue transcribiendo unos cuantos más y de ahí sale un ARN que pues en realidad no se conoce muy bien para qué sirve. Hay muchos procesos que todavía no están muy claros. Y bueno, y entonces esa es la señal que determina en qué momento se va a cortar el ARN y qué sale. ¿Hasta ahí tienen duda? Va a ser cortada por una ¿qué? Cortada. Una ARN, ¿no? Una enzima corta el ARN mensajero, pero la ARN polimerasa sigue transcribiendo. Entonces, hasta ser cortada por una ARN. Profesor, un ratito. Ahí frente a la cámara, usted dijo que en eucariotas la enzima que se corta el ARN mensajero, ¿no? Sí. Pero la ARN polimerasa continúa transcribiendo. Sí. Y para que finalice, es cortada por un ¿qué? Una enzima de terminación. Una enzima de terminación. Enzima de terminación.
Última terminación. Tómale foto que no se viene aquí. Calles, ¿cuántas personas hay? Hay 3 personas.